Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro del quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Cómo se origina la física cuántica? Bueno, ahí tenemos una foto con los científicos más notables que dieron el avance a la física cuántica, ¿no? En la conferencia de Solvay en 1927. Dentro de ellos podemos encontrar a Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, entre otros. Antes de continuar, veamos algunas diferencias entre la física clásica y la física cuántica. En el caso de la física clásica es determinista. Si sabemos la posición y la velocidad de un objeto, se puede determinar hacia dónde va. En el caso de la física cuántica es más que todo probabilística, tiene que ver con probabilidades. Nunca se puede saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en concreto. La física clásica es reduccionista. Si se conocen las distintas partes, se entiende el todo. En el caso de la física cuántica es holística. El universo es un todo unificado cuyas partes interactúan unas con otras. En la física clásica el observador observa el universo. En el caso de la física cuántica, el observador influye en lo observado y por lo tanto participa. En la física clásica es aplicable al mundo en gran escala, pero no al mundo subatómico. En la física cuántica se aplica en todas las escalas del mundo, desde el mundo subatómico hasta los grandes astros. La física clásica es posible observar la realidad sin cambiarla. En el caso de la física cuántica es imposible observar la realidad sin cambiarla. Somos la naturaleza y la naturaleza se estudia a sí misma. En el caso de la física clásica se basa en el conocimiento de verdades absolutas. La física cuántica se basa en el conocimiento de tendencias a existir o tendencias a ocurrir. Física moderna. La física moderna se inicia con el desarrollo de dos campos diferentes, la física cuántica y la física relativista. La física cuántica, que permite descubrir el comportamiento de la materia y de la energía a escala atómica y subatómica. En el caso de la física relativista, que describe la relación entre el espacio-tiempo. Historia y origen de la física cuántica. Al padre de la física cuántica se le considera a Max Planck, ¿no? Un físico alemán. En 1900 inició la revolución cuántica, cuando explicó la radiación del cuerpo negro en cuantos o pedazos de luz. Y en 1918 por esto recibió el premio Nobel, ¿no? Y él enuncia una fórmula, ¿no? Que nos dice que la energía es igual a la constante de Max Planck por la frecuencia. Demostró que en cualquier objeto la energía está distribuida entre los átomos. Cada átomo puede emitir radiación electromagnética en forma de cuantos. Unos pocos tienen muy poca energía, otros pocos tienen mucha y la mayoría tienen cantidad media de energía. Planck demostró que la luz, los rayos X y otros tipos de ondas son imposibles de ser emitidos en cantidades arbitrarias, sino que se emiten en paquetes a los que él denominó los cuantos. Por esto sentó las bases de la mecánica cuántica o la física cuántica. Demostró que el espacio vacío hierve en actividad, o sea, no es tan vacío como uno considera. Los campos cuánticos no están mediados por fuerzas, sino por intercambios de energía, que es distribuida constantemente siguiendo un patrón dinámico. Albert Einstein, físico alemán también. En 1905, Einstein planteó la teoría de los cuantos de luz y explicó el efecto fotoeléctrico. Resulta interesante observar que, cuando Einstein fue galardonado con el premio Nobel en 1922, la Academia Sueca consideró como su mayor contribución a la física la teoría del efecto fotoeléctrico. Recordemos que también Einstein nos da la teoría de la relatividad y una fórmula famosa que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? O sea, en otras palabras también nos dice la relación entre la energía y la masa. Bueno, la explicación de Einstein al descorchetar el efecto fotoeléctrico sostenía que la energía de la luz no se distribuye de manera uniforme sobre el frente de onda clásico, sino que se concentra en regiones discretas, denominados cuánticos.
cuantos, cada uno de los cuales contiene una energía, ¿no? Y para eso también utiliza la fórmula de Max Planck. La idea de Einstein era que un cuanto de luz estaba tan localizado que proporcionaba toda su energía directamente a un solo electrón en el metal. En consecuencia, según Einstein, la energía cinética máxima para los electrones emitidos es, ¿no?, la fórmula de Max Planck menos un valor donde phi corresponde a la energía mínima con la que un electrón se enlaza en el metal. Einstein estaba proponiendo en pocas palabras que aunque la teoría de Maxwell había sido enormemente exitosa al describir la propagación de la luz por el espacio durante largos intervalos de tiempo, se necesitaba de una teoría diferente para describir las interacciones momentáneas de la luz y la materia, como en el caso de la emisión de luz por osciladores o la transformación de la energía luminosa en energía cinética del electrón. Ernest Rutherford, físico británico, en 1911 descubrió el núcleo del átomo, que estaba formado por protones, como la parte positiva de este átomo justamente formado por esos protones. Así también descubrió que los electrones giran alrededor del núcleo, y por esto se le dio el premio Nobel en 1908. James Chadwick, también físico británico, en Cambridge en 1932 descubrió que además de los protones y electrones, en el núcleo había unas partículas que él denominó los neutrones. Esto le permitió ganar el premio Nobel en 1935. Los neutrones son partículas sin carga y son estabilizadores por actuar como pequeños imanes individuales. Niels Bohr, físico danés, premio Nobel en 1922. Fue el primero en aplicar la física cuántica para dar una descripción del átomo. Los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas alrededor del núcleo. Cada una corresponde a una cantidad de energía precisa, que era múltiplo de un cuanto básico. Estas órbitas se encuentran por capas y solo permiten un cierto número de electrones en cada órbita. Si la órbita está llena, ningún electrón puede ser agregado. De esta forma los átomos son estables y se explican los patrones de líneas distintivos en el espectro de luz. Siendo estables los átomos se combinan entre sí para formar moléculas de tal forma que comparten sus electrones para dar la ilusión de órbitas llenas. Dentro de un átomo los electrones pueden subir a cualquier capa incompleta si absorben un cuanto de energía. Así mismo pueden caer de regreso liberando un cuanto de energía. Este proceso genera las líneas del espectro de la luz. Sin embargo, el modelo de Bohr fue incapaz de explicar satisfactoriamente los espectros de los átomos más complejos. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, los niveles de energía que prácticamente nos propone Bohr en los átomos, ¿no? Se puede calcular con esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, la teoría atómica va evolucionando según su época. Erwin Schrödinger, físico austriaco, encontró una ecuación de onda que describe el comportamiento de los objetos cuánticos, como los electrones y otras partículas. En 1933 recibe el premio Nobel junto a Paul Dirac, ¿no?, por su trabajo de mecánica ondulatoria y mecánica de matrices. El comportamiento de un electrón dentro del campo de energía de un átomo está regido por la ecuación de Schrödinger. Es una complicada ecuación matemática que describe para cada electrón la propagación de onda de la materia asociada, ¿no? Acá tenemos la ecuación de Schrödinger, del cual se van a desprender los números cuánticos. De la ecuación de onda se obtiene una fórmula matemática de probabilidad donde hay 4 números cuánticos, que determina las energías de los electrones, donde solo podrán formar un número limitado de combinaciones posibles. Bueno, los números cuánticos son los siguientes, ¿no? El número cuántico principal, o n, es una medida de la región que ocupa el electrón en los niveles de energía, ¿no? El número cuántico secundario, el L, está relacionado con la forma de la nube electrónica. El número cuántico magnético está relacionado con la orientación de la nube electrónica en el espacio. El número cuántico en spin, S, describe la dirección de giro, ¿no?, del electrón, lo que nosotros le llamamos el spin.
Según Schrödinger, el electrón gira a distancias irregulares con respecto al núcleo. Se le puede localizar en ciertas regiones espaciales denominadas orbitales, ¿ya? Y esos están en la nube electrónica. Recuerden los 4 números cuánticos, ¿no? N, el nivel; L, el subnivel, la forma espacial de los orbitales; M, la orientación en el espacio de los orbitales; y S, el giro del electrón, ¿no es cierto?, en esos orbitales. Sin embargo, Schrödinger falló en sus intentos de explicar totalmente los electrones en términos de ondas, porque no es más cierto decir que el electrón es una onda a decir que es una partícula. Actualmente se acepta en la mecánica cuántica que un electrón se puede comportar como una partícula y como una onda en movimiento, vale decir, la dualidad de la onda-partícula, que se desplaza dentro del átomo, donde la mayor parte del tiempo se encuentra en regiones de elevada probabilidad. Louis de Broglie, un físico teórico francés, ¿no? Él nos propone justamente la dualidad de la materia, que se comporta tanto como onda y como partícula. De Broglie sugiere que los electrones, a los que en ese tiempo se les consideraba como partículas, debían ser vistos también como ondas y partículas al mismo tiempo. De hecho, sugirió que todas las cosas debían ser vistas como tal. Y en los casos como objetos cotidianos, el ser humano no se observa porque tiene demasiada masa, ¿no? Se le dio el premio Nobel en 1929. Usando el trabajo de Einstein sobre los fotones, se descubrió una ecuación que vinculaba las propiedades de la onda y las partículas de la luz. La ecuación dice: la longitud de onda asociada a un fotón multiplicada por su momento, que es el impulso, es igual a la constante de Planck. Concluyendo que cualquier partícula, como un electrón u otra que tenga cierto momento, también debe tener una cierta longitud de onda, que puede ser calculada con esa ecuación. A la curva que describe a esta entidad cuántica se le conoce como función de onda. A finales de los años 20 se hicieron experimentos donde se midió la longitud de onda de los electrones. Esto mostró que en el mundo cuántico todo es onda y partícula al mismo tiempo. Asimismo, a finales de los 80 se repitió el experimento de Young de la doble rendija, científicos japoneses de Hitachi, confirmando en forma rotunda esta particularidad de onda-partícula de los objetos cuánticos. Werner Heisenberg, 1901-1936, físico alemán, ¿ya? Entre los años de 1926 a 1927 descubrió el principio de incertidumbre, que nos dice que no es posible medir con precisión la posición y la velocidad de una partícula a nivel cuántico, ¿ya? Por este principio se le dio el premio Nobel en 1932. En la actualidad se acepta el principio de incertidumbre, la probabilidad y la dualidad de onda-partícula y el colapso de la función de onda. ¿Ya? Entonces, el principio de incertidumbre, ¿ya?, es imposible conocer de manera exacta y simultánea dónde se encuentra una partícula y la velocidad que llega, porque si altero una, la otra también queda alterada o viceversa. Actividad. Verifica la teoría atómica y la mecánica cuántica. Materiales: una caja de cartón, un disco de CD viejo, un cúter, una lámpara incandescente de esas de foco, ya las que producen luz amarilla, una lámpara fluorescente, ¿no? Por ejemplo, esos focos ahorradores. Procedimiento. Lo primero que hay que hacer es quitarle la cubierta que lleve pegada el CD en uno de sus lados. Esto debe hacerse con un cúter y con mucho cuidado para no rayarlo, ¿ya? No se debe de rayar, recuerda eso. Recomiendo cortar un trozo sin preocuparse y a partir de ahí ir levantando muy lentamente e introduciendo el cúter por debajo, como se observa en la imagen. Tras separar la cubierta de un trozo, procedemos a cortarlo con unas tijeras, ¿ya? Cortamos ese trozo al que le hemos quitado, ¿no es cierto?, esa parte del CD. Y a continuación buscamos una caja de cartón y haremos una pequeña ranura en uno de los extremos. Y colocamos el trozo de CD sin cobertura, de forma que haga un cierto ángulo con un rayo de luz que entre en la caja, tal que quede de esta manera. Miren, esta es la caja, ahí está la abertura que le hacemos a la caja y este de acá debe quedar ligeramente inclinado, ¿no? No en la misma posición como va a entrar la luz. El último paso recomendable es cerrar la caja con su tapa y abrir una pequeña ventana por la que puedes tú ver
por la que tú podrás ver el trozo de CD desde la parte de arriba. Deberás probar para averiguar el ángulo de refracción más correcto. También hay otras posibles configuraciones, por ejemplo, con el CD paralelo a la abertura y el visor en la otra punta, ¿no? Bueno, eso depende de ti. Prueba y descubre la que te parezca más cómoda. Tras todo esto ya podemos iluminar la caja a través de la ranura con el tipo de luz a analizar. Y podremos ver su espectro a través de la ventana. Primero te muestro lo que se ve con una lámpara incandescente, ¿no? Una lámpara de esas de foco convencionales que producen calor. Como era de esperar, se ve un espectro continuo, lo que corresponde al tipo de emisión térmico. Pero si ahora lo enfocamos con una lámpara fluorescente que produce menos calor, hacia nuestro rudimento analizador veremos esta imagen. Realiza un problema, tu hipótesis, el resultado que es la foto del experimento, una explicación a lo sucedido y tus conclusiones. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.